revelada la increíble historia de un multimillonario y su maid. El sorprendente giro que dejó a Javier al borde de la implosión emocional. Javier estaba acostado en su lujosa cama, rodeado de arte contemporáneo y tecnología de punta, pero por dentro sentía un vacío que le oprimía el pecho. A los 40 años había construido un imperio que lo colocaba en la cumbre de la élite empresarial, pero a medida que el eco de sus éxitos resonaba en las paredes de su ostentosa mansión, la soledad se hacía más palpable. Se sentía como un prisionero de su propio triunfo, una vida llena de candelabros brillantes y habitaciones vacías, en el corazón de la Ciudad de México, donde otros disfrutaban del bullicio de una vida vibrante que él ya no conocía. Mientras tanto, Carmen, una maid de su hogar, representaba todo lo que había dejado atrás. El sacrificio, el esfuerzo, el amor por la familia que se disolvía en la distancia. Cada mañana, al pasar por la cocina, Javier la veía preparar el desayuno con la esperanza en sus ojos. Carmen, que había llegado a la ciudad con un sueño firme de comprar una casa para sus padres, seguía luchando contra el sufrimiento del barrio donde había crecido. Era un recordatorio constante de lo simple y lo auténtico, al mismo tiempo que su vida estaba llena de excesos. Allí, entre las paredes de su hogar, Javier se enfrentaba a un dilema moral que le consumía: sacrificar todo por el éxito o redescubrir lo que realmente importaba. Mientras hojeaba un viejo cuaderno de notas en su oficina, sus manos temblaron. Cada página contenía fragmentos de un soñador que alguna vez había querido ser científico. Las memorias de un joven que anhelaba desafiar las normas y hacer descubrimientos. De repente, se sintió abrumado por el peso del hombre que había llegado a ser. Sintió que una chispa de esperanza renacía en su interior cuando Carmen se acercó para ofrecerle su apoyo. Ella irradiaba una claridad que él había perdido, y a través de charlas en la cocina comenzaron a compartir más que tareas y obligaciones. Había una conexión palpable. Cada historia entre ellos era un hilo que intentaba unir sus mundos distantes. Sin embargo, la tensión aumentaba. Javier dudaba de su ambición. Un deseo de reconocimiento lo mantenía atrapado en un ciclo vicioso de soledad. Carmen, por su parte, enfrentaba sistemáticas injusticias que la hacían cuestionar su valor, luchando por cada centavo que enviaba a su familia. El sutil contraste entre sus vidas era un recordatorio constante de lo perdido y lo que podía perderse aún más. En un giro inesperado, Carmen descubrió un antiguo documento en la mansión. El impacto fue devastador. La fortuna oculta de Javier estaba ligada a los problemas económicos que su familia había enfrentado. Sin saber cómo reaccionar, se armó de valor y lo confrontó. Su voz temblaba, pero era firme. Debemos salir al mundo y luchar por la igualdad y la justicia. No se trata solo de mí o de ti, es por todos los que enfrentan obstáculos por su origen. Javier sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Las palabras de Carmen resonaron en su mente, proyectando sombras de un pasado que no podía ignorar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber
quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Javier sabía que el tiempo se le acababa. Era un momento de máxima angustia. La presión de enfrentarse a su ambición y su deseo de redención lo ahogaba. En su mente se repetían preguntas hirientes. ¿Podría renunciar a lo que había construido por algo tan incierto? La realidad de comprometerse con una causa casi lo paralizaba. ¿Sería capaz de redimirse, de encontrar la humanidad que había olvidado en el camino hacia el éxito? La tensión entre sus anhelos y sus miedos cristalizaba todo en su interior, dejándolo al borde de una transformación que podría cambiarlo para siempre. La historia apenas comenzaba y el futuro seguía oculto en la penumbra. Javier se sentó en su escritorio, el cuaderno desgastado aún entre sus manos. Las palabras de Carmen reverberaban en su mente como un eco inquietante. La idea de hacer frente a su historia, de salir a la luz y buscar la justicia que había ignorado tanto tiempo, lo aterrorizaba y al mismo tiempo lo llenaba de una energía desconocida. Podía sentir cómo su corazón latía más rápido, impulsado por una mezcla de miedo y determinación. Durante días, Javier se vio atrapado entre su responsabilidad como empresario y su anhelo de ser parte de un cambio verdadero. Estaba madurando la idea de dar un paso hacia adelante, pero el qué dirán y la presión de su círculo social se cernían sobre él con fuerza. Mientras reflexionaba, se dio cuenta de que su imperio se sustentaba en un sistema de desigualdad que él mismo había perpetuado. La visión del mundo que había construido resultaba cada vez más turbia. Una noche tomó una decisión. Se acercaría a Carmen. Ella había mostrado una valentía que él había olvidado hace tiempo. Al entrar a la cocina, donde la luz se filtraba tenue a través de las ventanas, encontró a Carmen organizando los utensilios de cocina. Su mirada reflejaba una tranquilidad que contrastaba con el tumulto interno que él experimentaba. «Carmen», comenzó Javier, la voz entrecortada por la emoción que había reprimido por años. «¿Y si hacemos algo juntos? Algo que trascienda lo que hemos sido. No se trata solo de mí, sino de lo que podemos hacer para cambiar todo esto». Carmen lo miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. «¿A qué te refieres?», preguntó, con un destello de curiosidad en sus ojos. La conversación fluyó desde ese instante entre ideas de iniciar un proyecto que pusiera de relieve la desigualdad y la injusticia que enfrentaban tantas personas en su entorno. Hablaron de maneras de colaborar, de generar conciencia, de abrir sus experiencias al mundo desde perspectivas honesta y valiente. A medida que la charla se intensificaba, Javier comenzó a sentir el peso de sus decisiones pasadas desvanecerse. Lleno de fervor, se dio cuenta de que el éxito que había perseguido no significaba nada sin un propósito. La premisa del proyecto empezaba a tomar forma. Crear una alianza donde se amplificaran las voces de quienes habían sido silenciados, donde no solo se hablara de las carencias, sino también de los logros y capacidades ocultas de su comunidad. Con cada palabra, Javier entendía que estaba cambiando. Ese nuevo sentido de propósito era lo que había estado buscando en los lugares equivocados. La conexión entre él y Carmen crecía en un vínculo poderoso, alimentado por el ideal de un futuro en el que podrían ser agentes de cambio. Su viaje para saldar cuentas con su propia humanidad acababa de comenzar. Sin embargo, las dudas no permanecieron ajenas. Javier sabía que no todos verían con buenos ojos sus planes. Había quienes se beneficiarían de mantener las cosas como estaban,
y su propia red de influencia podría verse amenazada. La preocupación se adueñó de él de nuevo, pero esta vez era diferente. Algo en su interior gritaba que debía avanzar. Mientras la noche se hacía más oscura, Javier miró a Carmen y le ofreció su mano. «Estoy listo para dar este paso, pero debo ser honesto. Hay un riesgo enorme en esto. La gente poderosa no cederá sus privilegios fácilmente». «Lo entiendo», respondió Carmen, su voz firme. «Pero siempre habrá un costo por luchar por lo que es correcto. Si estamos juntos, nada es imposible». Javier sintió un atisbo de esperanza, pero también el peso de lo que estaba a punto de enfrentar. ¿Podría desafiar un sistema que lo había favorecido y al mismo tiempo abrazar el sentido de una nueva vida? Al buscar en los ojos de Carmen, se percató de que el verdadero cambio requeriría más que coraje. Se necesitaría acción inmediata. Las decisiones que tomarían afectarían no solo sus vidas, sino a muchos otros. Y así, mientras la madrugada se acercaba, un plan tomó forma en su mente. Había llegado el momento de no solo contemplar su redención, sino de buscarla con todo lo que tenía. La calma antes de la tormenta se convirtió en su refugio. Pero, a medida que despertaba un nuevo yo, la pregunta seguía viviente. ¿Quién se opondría a su propósito? O lo que era más significativo, ¿sería capaz de enfrentarse no solo a sus adversarios externos, sino también a los demonios de su propia ambición? El silencio que comenzó a llenar la cocina era el preludio de una batalla que lo haría un hombre nuevo, uno que tenía que decidir entre el conformismo del pasado y la valentía de un futuro incierto. El horizonte que se asomaba ante él era tentador, pero aún oscuro. ¿Qué había decidido realmente? ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por lo que podría ser? Javier se despertó antes del amanecer, con la decisión aún palpitando en su pecho. El eco de sus palabras a Carmen resonaba en su mente. Había optado por avanzar, pero el camino frente a él no solo era incierto, estaba plagado de peligros. Aún así, un impulso renovador lo guiaba, uno que lo empujaba hacia la acción. En los días siguientes, Javier comenzó a investigar y a colaborar con Carmen. Sus encuentros eran como un refugio, donde juntos exploraban las injusticias que habían sido parte de su entorno, desde la desigualdad salarial hasta la falta de oportunidades en la educación. Cada conversación encendía un fuego en su interior. Javier se dio cuenta de que había un sinfín de historias no contadas que urgentemente necesitaban ser compartidas. Con cada sesión, su perspectiva sobre el mundo empresarial comenzaba a transformarse. ¿Por qué había permanecido ciego ante todas esas realidades? Comenzó a entender la relevancia de su voz, no solo como empresario, sino como un ser humano comprometido. Organizó una serie de encuentros informales con algunos de sus empleados. Compartir sus reflexiones se sentía liberador, pero también lo llenaba de incertidumbre. ¿Cómo reaccionarían? ¿Estaría listo para las objeciones? En uno de esos encuentros se encontró cara a cara con su propio pasado. Uno de sus empleados, Andrés, lo cuestionó. ¿Es verdadero este cambio, Javier? ¿Qué pasará cuando la presión de tu círculo regrese? Era un golpe directo a sus ideales. Javier se sintió expuesto, vulnerable. No había una respuesta sencilla, pero supo que su reto personal era confrontar esas dudas con transparencia. Esa noche, Javier reflexionó sobre la conversación. Se dio cuenta de que la verdadera transformación solo podría suceder si afrontaba y desafiaba su propio miedo al rechazo. Fortalecido por la visión de lo que podían lograr,
elaboró un plan más concreto conjuntamente con Carmen. Sería necesario crear un canal de comunicación donde otras voces pudieran alzar sus demandas. Y así, la idea de una plataforma digital comenzó a cobrar vida, un espacio donde la comunidad pudiera compartir sus experiencias y también sus aspiraciones. La ejecutividad del proyecto empezó a materializarse. Javier se convirtió en el punto de conexión, utilizando su influencia para buscar fondos y alianzas estratégicas. Sin embargo, cada paso lo acercaba más a una intersección de conflicto que aún no había anticipado. Varios de sus colegas comenzaron a murmurar sobre su creciente involucramiento con Carmen, la maid de su hogar, cuestionando la integridad de sus decisiones. Su círculo, que una vez fue un bastión de seguridad y éxito, comenzó a convertirse en una trampa. En uno de esos eventos sociales, una conversación casual se torció hacia un ataque en su contra. ¿Has perdido la razón, Javier? «Esa mujer solo quiere aprovecharse de ti», le dijo Marcos, un viejo amigo y socio de negocios. El tono de su voz incluso fue acompañado de risas burlonas. Javier sintió la presión sobre su pecho. El viejo Javier, siempre el hombre de negocios astuto, sabía cómo manejar estos conflictos. Pero ahora enfrentaba un dilema moral, un camino hacia el éxito tradicional o una nueva senda de autenticidad. Una mezcla de rabia y determinación lo invadió. Supo que no podía dejar que las voces críticas lo desalientan. En su corazón sabía que Carmen y su proyecto eran la razón real de su nueva identidad. «No puedo ignorar lo que somos capaces de lograr juntos», murmuró para sí mismo al salir de la fiesta, una nueva resolución ardiendo en su interior. A medida que se adentraba en este camino incierto, Javier no solo trató con la resistencia externa, sino también con la batalla interna de sus propios temores y expectativas. El trabajo duro comenzaba a dar sus frutos, pero otros obstáculos ya se perfilaban en el horizonte. Los nervios y la presión de su entorno social lo retaban a cada paso. «Lo que me espera no será fácil», se dijo a sí mismo, «pero es un reto que valdrá la pena enfrentar». Mientras contemplaba hacia dónde se diría, su mente estaba llena de preguntas. ¿Sería capaz de permanecer firme en su nuevo camino cuando las circunstancias se tornaran adversas? ¿Su lucha personal valdría la pena si lo único que lograba era descontento a su alrededor? Las decisiones que estaba a punto de tomar tendrían repercusiones significativas. No solo su futuro, sino el de muchas personas, dependería de su autenticidad y valentía. Con un profundo sentido de responsabilidad, dejó que el miedo se convirtiera en motivación. Ahora el verdadero desafío estaba por venir. Con una determinación renovada, Javier se preguntó, ¿podría llevar su nueva visión al siguiente nivel? ¿O se vería obligado a retroceder ante la presión que lo rodeaba? La respuesta se acercaba, y Javier sabía que el tiempo estaba del lado de la valentía, jamás de los mediocres. La luz del nuevo día, entrando por la ventana, iluminó el rostro de Javier, trazando sombras que reflejaban la lucha interna que aún habitaba en su mente. A medida que pasaban las horas, sus pensamientos se enfocaron en la reunión que había programado para esa tarde con Carmen. Justo antes de salir, tuvo un momento de duda. ¿Sería la plataforma digital realmente capaz de generar un cambio significativo? La incertidumbre lo acompañaba al paso, pero decidió que era hora de confrontar su miedo, de hacer frente a sus interrogantes y demostrar que estaba comprometido con su intención de transformar la narrativa.
llegó a la oficina con una mezcla de nervios y determinación. El plan para la plataforma estaba tomando forma, pero el desafío más crítico era cómo presentarlo a su equipo, especialmente a aquellos que comenzaban a murmurar en su contra. Decidió hacer de esta reunión algo especial. Quería que sus empleados no solo escucharan un proyecto, sino que también se sintieran parte de una misión colectiva. Durante la reunión, Javier tomó una respiración profunda y expuso su visión. Las palabras fluyeron con naturalidad, revelando las injusticias que querían abordar y cómo su nueva plataforma podría servir como un puente para conectar historias. Había un propósito detrás de cada palabra que pronunciaba. No solo informaba, sino que buscaba inspirar. Al terminar, miró a su alrededor, deseando captar sus reacciones. Algunos parecían intrigados, otros aún escépticos. Andrés fue el primero en romper el silencio. Es un gran proyecto, Javier, pero ¿y si tus amigos piensan que es una locura? ¿Qué te hará diferente esta vez? Esa pregunta lo dejó en suspenso. En lugar de evadirla, sintió que era momento de ser completamente honesto. Este cambio no es solo sobre mí, es sobre todos nosotros. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que solíamos considerar. Poco a poco, sintió que había comenzado a construir un vínculo más fuerte con su equipo. A medida que compartía sus pensamientos, otros empleados comenzaron a proponer ideas, sus miedos, dando paso a una colaboración auténtica. Javier se dio cuenta de que su disposición a ser vulnerable no solo había humanizado su figura ante ellos, sino que también había facilitado la apertura de otros. En esos momentos entendió la invaluable lección de liderazgo. La vulnerabilidad puede ser una fortaleza. Sin embargo, Javier no podía evitar la sombra de las críticas. Después de la reunión, Marcos lo confrontó nuevamente, desestimando el entusiasmo de sus empleados. Eso no funcionará, Javier. Necesitas enfoque, no distracciones. Las emociones son un lujo en el mundo de los negocios. Sus palabras resonaron, y ante el desafío, Javier sintió cómo la rabia se encendía de nuevo en sus venas. ¿Era posible realmente llevar a cabo sus ideas sin comprometerse en el proceso? Podría demostrar a su círculo que su camino era viable. Al abandonar la oficina, sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Había quien creía en él, pero también había quienes se burlaban de su sueño. Caminó, reflexionando sobre la resistencia que enfrentaría. Cada pequeño paso que tomara significaría un riesgo mayor de defraudar las expectativas que le imponían. Pero, ¿acaso eso no era parte del crecimiento? Se sentó a escribir, sus pensamientos fluyendo en un torrente de palabras. Para cuando la noche llegó, tenía una visión más clara. Esa plataforma no solo sería un espacio para compartir quejas, sino una herramienta real para empoderar a otros. Comenzó a desarrollar un conjunto de características que no solo facilitaran interacciones, sino que incorporaran una voz genuina para aquellos que se sintieran desatendidos. Mientras trabajaba, otra inquietud se instaló en su mente. ¿Cómo podría defender con convicción este proyecto si su propio mundo seguía lleno de dudas? La respuesta podría estar en la manera en que su círculo social lo veía. Un hombre de éxito, pero incapaz de experimentar el mismo triunfo en su vida personal. Aunque estaban mal, esa percepción comenzaba a pesarle. Con un nuevo propósito vibrando en su interior, Javier se preguntó si debía enfrentarse a sus detractores directamente. Pero una voz interna lo detuvo. Primero, haz que tus acciones hablen.
Luego responderás a las críticas. Con esa lección en mente, se propuso avanzar. Sin embargo, solo el tiempo diría si su determinación lo llevaría a un nuevo horizonte, o si el peso de las expectativas lo vería detenerse. La línea entre la valentía y la locura a menudo era delgada, y Javier estaba a punto de cruzarla. Mientras la noche se desvanecía, una sola pregunta ocupaba su mente. ¿Sería capaz de transformarse en el líder que todos necesitaban y al mismo tiempo el hombre que siempre había querido ser? El amanecer siguiente llegó con un aire renovado, un ligero impulso que Javier decidía recibir como su nuevo aliento. Mientras se preparaba, la imagen de su propuesta lo acompañaba, como un relato que comenzaba a cobrar vida. Sabía que su jornada no sería sencilla, pero estaba decidido a abrazar la incertidumbre con la convicción de que, a pesar de las dificultades, cada paso era parte de su evolución. El día comenzó con un correo electrónico de Carmen. «Necesitamos hablar sobre tu presentación», decía el asunto. La inquietud se apoderó de él, pero rápidamente la disipó al recordar su compromiso interno. Sabía que la retroalimentación sería necesaria, aunque temía que sus críticas pudieran desviar su enfoque. Se dijo que las opiniones contrarias podrían ser la chispa que encendiera una mejora real, y efectivamente, eso era lo que quería. Cuando llegó a la oficina, el ambiente estaba cargado con la expectativa palpable de su equipo. La reunión con Carmen se llevaría a cabo más tarde, pero antes decidió realizar una breve sesión informal con todos. Con una actitud abierta y receptiva, Javier se sentó en círculo con sus empleados, invitándolos a expresar sus opiniones sinceras sobre el proyecto. Las primeras palabras brotaron de un compañero que, con voz temblorosa, admitió su miedo al fracaso. «Lo entiendo», respondió Javier, sintiendo la empatía brotar en su interior. «Yo también tengo mis miedos, pero creo que juntos podemos enfrentarlos». Cada confesión resonaba con un eco de honestidad que transformaba la sala en un espacio seguro. A medida que avanzaba la conversación, nuevos puntos de vista surgían como flores abriéndose al sol. La atmósfera que un día había estado llena de críticas comenzó a transformarse en un campo fértil de ideas. Esa mañana, Javier descubrió algo inesperado: su capacidad para guiar a otros a través de la vulnerabilidad. Se dio cuenta de que su habilidad para abrirse había creado un canal de comunicación más auténtico. Las mentes creativas comenzaron a brillar, impulsando su visión hacia una dirección más robusta y diversa. Las críticas de Marcos parecían desvanecerse, reemplazadas por la energía colectiva de su equipo. Sin embargo, la incertidumbre acechaba en cada rincón de su mente. Mientras se preparaba para la reunión con Carmen, cada paso lo llevaba a cuestionarse si realmente su visión tenía las bases necesarias. Inspirado, decidió tomar un enfoque diferente. Preparó una serie de ejemplos de cómo la plataforma digital podría ser no solo un destino de quejas, sino un mapa de oportunidades. Se sintió como un arquitecto creando un puente, capaz de conectar experiencias y transformar perspectivas. En la reunión con Carmen, Javier expuso sus ideas renovadas con una confianza que incluso a él mismo lo sorprendió. Cada argumento estaba respaldado no solo por datos, sino por las emociones que había descubierto en su equipo. Carmen pareció captar esa energía, asintiendo con una mirada cada vez más atenta. No obstante, al final, su ronda de preguntas incluyó una: ¿qué harás ante el inevitable escepticismo que encontrarás? Las palabras de Carmen
lo hicieron tambalear un instante. La duda se acercó como un susurro en su mente, tratando de silenciar sus convicciones. Estaba claro que el mundo no sería amable y que había quienes no solo no creerían en su proyecto, sino que se sentirían amenazados por su éxito. Mientras lidiaba con esa nueva carga emocional, Javier comprendió que este viaje no solo trataba de implementar una plataforma, sino también de construir su propio carácter como líder. La sombra de las críticas seguía acechando, pero había tomado la decisión de enfrentarlas con acciones concretas, haciendo ruido y dejando huella. Con esta nueva claridad, sabía que debía elaborar un plan de contingencia que protegería su visión mientras demostraba su potencial. Sin embargo, antes de que pudiera concretar sus pensamientos, un mensaje apareció en su teléfono, una invitación del evento empresarial más importante del trimestre. La pregunta que surge ahora en su mente es, ¿está preparado para presentar su propuesta ante un público mucho más grande y escéptico? La oportunidad de demostrar su valía había llegado, y con ello, todo por lo que había luchado se pondría a prueba. Su próximo paso podría ser el todo o nada. Javier respiró hondo. La invitación al evento era más que un simple email. Era una puerta abierta hacia el reconocimiento y la validación que tanto deseaba. Sin embargo, la presión en su pecho crecía con cada pensamiento. Se encontraba en una encrucijada. ¿Cómo podría convencer no solo a un público diverso, sino también a aquellos que ya mostraban escepticismo hacia su visión? Esa tarde decidió apartar su mente de la tormenta interna y centrarse en su preparación. Tomó un cuaderno en blanco, un bolígrafo y comenzó a esbozar su discurso. La estructura sería clave, así que delineó una introducción poderosa que capturaría la atención desde el principio, seguida de argumentos claros y conclusiones contundentes. Pero, a medida que escribía, la duda trataba de colarse en su mente. ¿Era suficiente? ¿Eran sus ideas realmente innovadoras? Necesitaba más que contenido. Debía infundir pasión en cada palabra. Optó por compartir su plan con su equipo. Esa decisión, aunque inicialmente angustiante, le parecía necesaria. Era una forma de apalancar su apoyo y aprovechar su retroalimentación. En la mañana siguiente, con el corazón latiendo frenéticamente, reunió a su equipo nuevamente. Con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo, les presentó un esbozo de su discurso. Quiero que cada uno de ustedes me diga si esto realmente resuena o si es solo ruido, pidió con sinceridad. A medida que exponía sus ideas, comenzó a notar el brillo en los ojos de sus compañeros. Sus comentarios fueron directos. Es bueno, pero necesita más conexión emocional, le dijo Valeria, una de sus diseñadoras. Debes mostrar por qué esto es importante, no solo para los números, sino para las personas que lo usarán. El retroceso fue una revelación. No se trataba solo de demostrar una solución técnica, sino de tejer una narrativa que invitara a la audiencia a ser parte del cambio. El proceso de revisión se convirtió en un ciclo de construcción activa. Cada comentario fortalecía no solo su discurso, sino también la cohesión del equipo. Javier se dio cuenta de que, aunque la ansiedad por el evento era abrumadora, era ese mismo nerviosismo el que había creado un sentido de comunidad. El miedo, la vulnerabilidad, había florecido en una colaboración dinámica. Sin embargo, en su interior, otra preocupación surgía. La sombra del escepticismo mencionado por Carmen se materializaba cada vez más. Las preguntas persistían.
El evento no solo traería comentarios positivos. ¿Y si había personas en la audiencia que se opone a su visión? La imaginería de los rostros serios y los murmullos despectivos empezaba a manifestarse en su mente. Pero, en lugar de dejar que esos pensamientos lo paralizaran, decidió afrontarlos. Preparó un apartado en su presentación donde abordaría directamente las preocupaciones y resistencias que podrían surgir. Mientras pasaban los días, Javier se enfrascó en ensayar su discurso. La repetición se convirtió en su mantra. A pesar de la presión, cada ensayo lo llenaba de una resolución que parecía devolverle la confianza perdida. Aprendió a hablar en voz baja y a cruzar miradas con su reflejo, como si en cada repetición necesitara convencer primero a su propio yo. El día del evento se acercaba rápidamente. Javier sintió la euforia y el pánico coexistir en su estómago. Al enfrentar ese gran auditorio donde su futuro profesional se jugaría, sabía que sería más que una simple presentación. Era su momento de defender su visión y la del equipo. Sin embargo, mientras revisaba sus notas una última vez, se dio cuenta de que el verdadero desafío era el que aún no había encarnado: ser un líder no solo de ideas, sino de su visión vital. De pronto, un colega le envió un mensaje. «¿Estás listo? Me han dicho que si lo haces bien, habrá inversores en la audiencia». Esa revelación lo golpeó como un trueno. La posibilidad de conseguir apoyo financiero para su proyecto podría cambiarlo todo. Sin embargo, también iba a incrementar la presión. ¿Sería capaz de sostener esa expectativa? Mientras el sol comenzaba a ocultarse, formando un lienzo de colores vibrantes en el horizonte, Javier se dio cuenta de que su viaje todavía no terminaba. La circunstancia se tornaba más pesada, y él sabía que lo que estaba a punto de vivir marcaría un antes y un después en su carrera. Estaba a punto de cruzar un umbral, y la incógnita de cómo reaccionaría el mundo ante su propuesta se cernía como una nube. La pregunta flotaba en su mente: ¿estaba preparado para no solo presentar su proyecto, sino también para convertirse en la voz de un cambio genuino en su industria? Javier despertó en medio de la noche con un sudor frío recorriendo su frente. El evento se avecinaba y, en ese momento, cada segundo se sentía como una eternidad. Las sombras de su mente danzaban, llevándolo a cuestionarse aún más sobre sus capacidades y su proyecto. Una nueva inquietud le asaltó. ¿Y si no era el líder que el equipo necesitaba en este momento decisivo? Decidió levantarse y revisar su presentación una vez más. Al sentarse frente a su computadora, sintió que cada diapositiva era un reflejo de sus inseguridades. La estructura era sólida, pero su valor personal estaba en juego. ¿Cómo podía presentarse con autenticidad, sabiendo que su visión se entrelazaba con las esperanzas de otros? Mientras le daba formaciones a las diapositivas, pensó en las críticas que podría enfrentar. ¿Eran realmente los inversores la solución a sus problemas o solo traían más presión? Retrocedió unos pasos, alejándose de la pantalla, y comenzó a escribir en un cuaderno. Necesitaba poner en orden sus pensamientos y distinguir lo que deseaba compartir frente a la audiencia. La redacción se tornaba terapéutica. Cada idea fluyó con más claridad, y lo que comenzó como un desahogo se convirtió en una meditación sobre su propósito. A medida que el amanecer comenzaba a asomarse, Javier se sintió más seguro. Era necesario, pensó, recalibrar su enfoque. No podía convertirse en un mero presentador de datos. Debía ser un narrador, conectar con el corazón de su audiencia. Tal vez la clave estaba en explicar por qué esta nueva visión
no solo beneficiaría a su empresa, sino que transformaría vidas. Decidió contar la historia detrás del proyecto, las pasiones que lo habían inspirado y las dificultades que había enfrentado. Se dio cuenta de que cada persona en la sala podría verse reflejada en su lucha y que, de abordar su visión desde un lugar más humano, podría ganar su apoyo. La idea de hablar de su propia vulnerabilidad resonaba profundamente en él. Este era un camino aún no explorado, un espacio donde podía brillar con verdadera autenticidad. Esa noche, dejando atrás sus temores iniciales, Javier se sintió como un guerrero listo para luchar por su visión. Sabía que enfrentaría críticas, pero también existía la posibilidad de los aplausos. Durante los siguientes días, se dedicó a ensayar su nueva narrativa, esta vez con un tono más emocional. La duda fue reemplazada poco a poco por una confianza sólida. Cada ensayo lo acercaba más al Javier que quería ser, el líder que no solo compartía datos, sino que contaba historias. Sin embargo, la tensión de lo inminente seguía al acecho. Cuando su equipo se juntó nuevamente, notó que sus miradas eran diferentes. Había un brillo renovado en sus ojos, un aire de expectativa. «Vamos a apoyarte», le dijo Valeria con una sonrisa de aliento. «Tu vulnerabilidad es tu fortaleza». Aquellas palabras lo impulsaron, pero también le despertaron una nueva ansiedad. La pregunta que ahora atormentaba su mente era: ¿estaría preparado para abrir su corazón frente a todos, incluyendo a quienes podrían cuestionar sus intenciones? La incertidumbre sobre la reacción de la audiencia se tornaba opresiva. Aún se respiraba el miedo al rechazo, pero Javier estaba decidido a enfrentarlo. Días más tarde, mientras se preparaba, sintió una punzada en el estómago. El auditorio estaba lleno. Javier subió al escenario, su discurso en la mano temblorosa. La multitud lo miraba esperando una respuesta, un mensaje. En ese momento, se percató de que lo que tenía en juego no era solo su carrera, era su esencia, su propósito y la posibilidad de convertirse en la chispa que podría encender un cambio. En un instante, la metáfora del guerrero se hizo real. Ya no había vuelta atrás. Ante el murmullo expectante, Javier tomó un respiro profundo y se preparó para compartir su verdad, consciente de que la búsqueda de su autenticidad había comenzado antes de llegar a este punto. Y así, en el instante previo a abrir la boca, la pregunta flotó en su mente: ¿qué pasaría si, al final, su verdad no solo resonara, sino que también liberara su futuro? Javier respiró profundamente, consciente de que cada segundo que pasaba en el escenario intensificaba la presión en su pecho. La oscuridad del auditorio lo envolvía, pero al mismo tiempo podía distinguir las caras de su equipo en la primera fila, unos rostros esperanzados y, a la vez, expectantes. En su mente se abalanzaban pensamientos contradictorios. ¿Estaba realmente listo para asumir este reto? No podía permitir que sus dudas opacaran el esfuerzo y la dedicación de quienes habían creído en él. La luz del proyector iluminó su presentación. Las primeras diapositivas aparecieron como sombras de lo que sería, invitándolo a dar el primer paso. Se sintió un momento de pánico, pero al mirar hacia el público, se acordó de la historia que había decidido contar. El dilema de la autenticidad contra la ansiedad lo consumía, pero fue entonces cuando recordó las palabras de Valeria. Tu vulnerabilidad es tu fortaleza. Esa era su oportunidad. Podía elegir mostrar todo lo que llevaba dentro, aunque doliera. Hoy les hablaré de un viaje, comenzó Javier con una voz que buscaba firmeza.
Un viaje que no solo me ha transformado a mí, sino que puede transformar a todos nosotros. Introducir su propia historia como un hilo conductor parecía el camino adecuado. En la primera diapositiva, una imagen de una noche lluviosa donde había trabajado hasta el amanecer era su punto de partida. A medida que relataba su experiencia de lucha, revelaba sus fracasos y cómo se levantó de ellos. La cruda sinceridad en su narración comenzaba a romper la barrera de la expectativa. Mientras narraba, sintió cómo su cuerpo se liberaba de la tensión. Cada palabra lo acercaba más a una conexión genuina con su audiencia. Veía las reacciones, algunas cabezas asintiendo con comprensión y otros rostros alternando entre la sorpresa y el interés. La historia resonaba, y con cada rayo de empatía, sus temores comenzaban a desvanecerse. Sin embargo, en medio de su alza emocional, la voz interior de la duda no lo dejaba en paz. ¿Sería suficiente lo que estaba compartiendo? ¿Estaba entrelazando las lecciones con un mensaje claro o solo inundando a la audiencia con su vulnerabilidad? Javier se obligó a mantenerse presente. Este discurso no solo era una presentación, era una invitación, y lo más crucial, una prueba de su crecimiento como líder. Conforme avanzaba, una pregunta clave lo asaltó. ¿Podrían los críticos ver la integridad detrás de su viaje? Era la voz de su temor, el eco de aquellos que esperaban ver un fracaso. Pero en lugar de rehuir esa inquietud, decidió enfrentarlo. Sé que habrá quienes duden de mí, continuó con seguridad. Y es justo que lo hagan, porque el cambio verdadero siempre trae resistencia. Pero hoy no vengo a convencerles, sino a mostrarles que juntos podemos crear algo significativo. Las palabras fluían. Cada frase era un puente que lo conectaba con su equipo, con su misión. Sintió que estaba construyendo un espacio donde todos podían sentirse comprendidos y empoderados. A medida que su narrativa avanzaba hacia los impactos positivos que su proyecto podría tener, la conexión emocional se intensificaba. Entonces, un grito crítico quebró el silencio. ¿Por qué deberíamos confiar en tus promesas? La pregunta resonó en el auditorio como un golpe helado, pero en lugar de paralizarlo, despertó una determinación inquebrantable en Javier. Esta era la verdadera prueba. Sabía que para ser feraz debía demostrar su valentía en la adversidad. ¿Era este momento una oportunidad para redefinir su autenticidad ante las críticas? Con un último respiro, decidió aprovechar el momento. Su respuesta, decidida y sincera, se enfocarían en la experiencia vivida y los aprendizajes constantes. Mientras cada palabra salía de su boca, sentía cómo liberaba un peso que lo había acompañado demasiado tiempo. Con esta decisión estaba desafiando no solo a su audiencia, sino también a sí mismo. El ambiente en la sala se tornó tenso. Javier sabía que había encendido una chispa de acecho en la multitud. Las preguntas que surgían. ¿Quién era realmente y cómo sostendría su propósito? Era solo el principio de un viaje que lo transformaría de formas que aún no imaginaba. Ahí, frente a la multitud, comprendió que su verdadera madurez como líder no solo residía en su capacidad de inspirar, sino también en aceptar la incertidumbre. Y cuando sintió que el desenlace de su discurso se acercaba, la pregunta final emergió de su interior. ¿Sería capaz de mantener ese compromiso en los próximos días, cuando las críticas fueran inevitables y el peso de su vulnerabilidad se sintiera aún más pesado? El eco del aplauso resonó en sus oídos, arrastrando consigo la agitación que había sentido segundos antes.
Con un nudo en el estómago y un atisbo de adrenalina aún colgando en el aire, Javier se retiró del escenario sintiéndose parte de un nuevo mundo. La respuesta había sido abrumadora, pero lo que más lo impactó fue que las dudas que antes lo ahogaban ahora se habían transformado en una chispa de determinación. Al volver a su puesto, su equipo se lanzó hacia él, inundándolo de felicitaciones. Beatriz, su mano derecha, lo abrazó con fuerza. Lo lograste, Javier. Has logrado mostrarte como realmente eres. Estoy orgullosa de ti. Las palabras de su equipo lo llenaron de una energía renovada, pero también de una pregunta. ¿Podría mantener ese nivel de autenticidad y conexión en el día a día? Los días que siguieron a su presentación fueron un torbellino de emociones. Durante las reuniones de planificación, Javier se encontró cada vez más reforzado por el rostro de sus compañeros, quienes anhelaban la confianza que él había exhibido en el escenario. Pero lo paradójico de esta situación era el nuevo peso que sentía sobre sus hombros. La idea de que había elevado las expectativas, y con ellas también sus propios estándares. Así, cada vez que se encontraba ante un nuevo desafío, una sombra de incertidumbre se instalaba en su mente. ¿Podría seguir siendo esa versión auténtica y poderosa de sí mismo? Se preguntaba mientras revisaba correos electrónicos y reuniones que parecían programadas para apretar su calendario sin tregua. Una noche, mientras revisaba un informe que no parecían cerrar las cifras, sintió el impulso de cortar el proceso. En lugar de desahogar su agotamiento de manera frustrada, decidió abordar la situación de una forma diferente. Convocó a su equipo a una reunión improvista y con sinceridad en su voz admitió su inseguridad sobre el enfoque que estaban tomando. No tengo todas las respuestas y eso me asusta, les confió. Pero creo que creceremos si nos apoyamos mutuamente en vez de escondernos tras las estadísticas. La respuesta fue inmediata. La atmósfera se transformó a medida que cada miembro compartía sus propias luchas y dudas. La vulnerabilidad, en lugar de ser un signo de debilidad, se convirtió en una plataforma para el diálogo honesto. Ahí, en esa sala, Javier se dio cuenta de que se estaba formando una conexión más enriquecedora que la que había cultivado en el pasado. Sin embargo, la creciente intimidad con su equipo también presentó un dilema ético. ¿Podría balancear el ser auténtico con el ser un líder efectivo? La idea de que sus decisiones podrían afectar la vida de muchos lo llenaba de un terror renovado. En su mente, las preguntas giraban sin cesar. ¿Debería suavizar su mensaje y buscar la complacencia o mantenerse fiel a sus convicciones y arriesgarse al rechazo? Conforme el tiempo pasaba, comenzó a experimentar el crecimiento de poderes inesperados dentro de sí mismo. La autoconfianza no era un estado estático, era un proceso que requería trabajo continuo. Jornadas en las que se sentía seguro eran seguidas por momentos de dudas, pero su capacidad para afrontar el miedo se volvía más fuerte. Javier empezó a explorar nuevas estrategias. Se comprometió a no solo ser un comunicador efectivo, sino también un innovador dispuesto a desafiar las convenciones. Sin embargo, justo cuando comenzaba a concebir la idea de que, tal vez, estaba en camino de convertirse en una mejor versión de sí mismo, una llamada de su antiguo socio, Alonso, lo golpeó como un rayo. «Necesitamos hablar, Javier. Hay algo que no sabes sobre el proyecto y necesito que estés preparado». La voz aguda de Alonso desató la ansiedad que había estado apaciguando. La incertidumbre que lo había acompañado desde que inició este viaje reapareció con fuerza. Ahora,
Tenía que decidir si podría enfrentarse al ruido del pasado y a las consecuencias de sus acciones. La espiral de preguntas comenzó de nuevo, y Javier se preguntó qué versión de sí mismo encontraría al final de esta nueva confrontación. ¿Estaría realmente listo para afrontar los secretos que él mismo había enterrado? Javier se sentó en su escritorio, sintiendo una pesada carga en su pecho. La llamada de Alonso había resurgido viejos fantasmas, pero no podía permitirse retroceder. Sabía que había cambiado, que su transformación no solo era interna, sino que debía reflejarse también en sus decisiones. Había sido un líder que había dejado las sombras de su pasado, y esta era su oportunidad para demostrarlo. En lugar de permitir que el miedo lo ahogara, pensó en cómo había enfrentado otras adversidades. La conexión auténtica que había cultivado con su equipo estaba en juego, así como la visión que había comenzado a construir junto a Carmen. Se dio cuenta de que cada paso que había tomado, cada denuncia hecha, estaba impulsado por el deseo de ser un hombre mejor, no solo para sí mismo, sino también para los demás. Cuando se reunió con Alonso, se sintió sorprendentemente tranquilo. Su antiguo socio estaba ansioso y su mirada reflejaba una combinación de miedo y anticipación. He escuchado de tu proyecto, Javier. ¿Realmente crees que puedes cambiar algo? ¿Tu visión no está condenada al fracaso por el mismo sistema que te lanzó a la cima? Cuestionó con escepticismo. Javier respiró hondo. He aprendido que el miedo no puede definir nuestro futuro. Este proyecto no es solo mío, es de todos, y estoy dispuesto a correr el riesgo. El cambio requiere valentía, y estoy listo para enfrentar cualquier consecuencia. La respuesta de Javier fue directa, demostrando una madurez que lo sorprendió a sí mismo. No estaba ahí para pelear, estaba ahí para validar su camino. La conversación se tornó más fluida, como si la vulnerabilidad de Javier había abierto una puerta que había permanecido cerrada por mucho tiempo. Con cada palabra compartida, se sintió más conectado no solo con su antiguo socio, sino con su propia historia. Hablaron sobre el pasado, las decisiones que había tomado, las que los habían llevado a los caminos diferentes que ahora seguían. No buscó justificarse, se centró en el futuro. La reunión marcó un punto de inflexión en la vida de Javier. No solo reconectó con su pasado, sino que también encontró la voz que lo guiaba hacia adelante. A partir de esa conversación, la idea de retomar el control de su narrativa se convirtió en una realidad tangible. Con el impulso renovado, Javier implementó los cambios necesarios para su proyecto. La plataforma digital se convirtió en un espacio donde las voces antes silenciadas podían alzar sus historias. Convocó a talleres en los que invitó a la comunidad a contribuir, a partícipe de la construcción. El proyecto tomó forma y la comunidad empezó a ver su potencial. Lo que había sido un desafío se transformó en una oportunidad de unidad. A medida que el feedback fluía, algo nuevo se estaba tejiendo. Esto no era solo un proyecto empresarial, se había convertido en un movimiento social. Javier entendió que su éxito no podía ser medido exclusivamente por números, sino también por el impacto que generaba en las vidas de las personas. Cada historia compartida resonaba en su corazón, reafirmando su decisión de cambiar. Sin embargo, la presión externa continuaba. Sabía que no toda la industria lo aceptaría. Había resistencias que tendrían que enfrentarse, porque su mensaje desafiaba el statu quo. Pero, por primera vez,
Javier sintió una confianza absoluta en su propósito. Abrir el camino hacia una nueva forma de hacer negocios era su legado, y en su interior sabía que había tomado la decisión correcta. Fue en una presentación reciente de su proyecto ante inversores, donde Javier tocó su mayor punto de quiebre personal. No solo expuso las cifras y estadísticas, compartió historias profundamente humanas de aquellos que se habían beneficiado del cambio. Con cada historia no solo estaba mostrando resultados, sino también evocando emociones genuinas en su audiencia. Al final de la presentación, la ovación resonó en la sala. Aquel apoyo no era solo profesional, sino un reconocimiento de su crecimiento personal. Javier se sintió colmado de gratitud. Había trascendido su antigua vida dirigida por la ambición y se había convertido en un agente de cambio. Lo que comenzó como un viaje personal se transformó en una misión auténtica por la justicia. Mirando a su alrededor, vio no solo a Carmen, quien lo había inspirado a regresar a sus raíces, sino también a su equipo, que había caminado junto a él en cada paso. La satisfacción lo envolvía. No hay métrica que pueda deslindar el profundo sentido del logro. Comprendió que su éxito estaba basado en el impacto que podría generar, en las conexiones genuinas que había creado. Era un hombre diferente ahora, más humilde, más fuerte y sobre todo más comprometido con su esencia. Al final del día, Javier no se preocupaba por el qué dirán ni por las críticas. Su nuevo propósito estaba cimentado en acciones concretas y en un compromiso inquebrantable por el cambio. Ahora se encontraba en paz consigo mismo, con un futuro brillante por delante. Mientras reflexionaba sobre su viaje, una certera pregunta resonaba en su mente. ¿Quién soy yo para dudar de mi capacidad para cambiar este mundo? Hoy, la respuesta era más clara que nunca. Javier estaba listo para conquistar cualquier reto que viniera, sabiendo que su verdadera fuerza provenía de haber aprendido a ser vulnerable. Finalmente, comparto este mensaje porque sé que todos ustedes pueden encontrar su propio camino hacia el cambio. Necesitan suscribirse ahora al canal para ser parte de estas historias transformadoras. Dejen un me gusta ahora para impulsar nuestro mensaje. Y no olvide comentar sus reacciones y teorías sobre las historias que hemos compartido. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de estas acciones. No esperen ni un segundo más.